Bien, pues podemos dar comienzo al webinar. Roberto, cuando quieras puedes comenzar. Gracias. Sí, hola, buenas tardes a todos. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Espero que me escuchen bien. Vamos a empezar este seminario de día, en el cual vamos a ver diferentes aspectos. Antes de empezar, permítanme que me presente. Mi nombre es Roberto Pollato y pertenezco al Departamento de Soporte de Fluke Ibérica. Soy licenciado en Ciencias Físicas, especialista en electrónica y llevo ya pues más de 17 años trabajando en equipos electrónicos y sistemas de potencia. Aquí pueden ver mi dirección de correo electrónico o mi teléfono por si en algún momento desean realizarme alguna consulta. Bueno, una vez ya presentados, vamos a revisar la agenda que hemos desarrollado para esta charla, para este seminario, y vamos a cubrir diferentes aspectos. Vamos a empezar primero hablando sobre qué es la termografía. Veremos también cómo funciona la termografía, cómo funcionan las cámaras termográficas. Veremos si las cámaras termográficas pues son realmente fáciles de utilizar o digamos que para pensarse es una tecnología compleja, nada menos, nada más, digamos, como vamos a ver. Veremos también cómo evolucionan las cámaras termográficas y cómo se introducen nuevas tecnologías, como la tecnología IR Fusion de Fluke. Hablaremos también de cómo interpretar las imágenes termográficas. Veremos también el papel que desarrolla el software, muy importante. Y veremos también algunos aspectos relacionados con cámaras termográficas reales, sus características y demás. Visto esto, vamos a continuar. Bueno, vamos a empezar. Y bueno, nos tendríamos que hacer la pregunta de ¿qué es la termografía? ¿No? Porque a veces la termografía está rodeada de un halo de algo complejo, algo misterioso, ¿no? Algo, digamos, de muy pocos. Sin embargo, cuando empezamos a trabajar con las cámaras termográficas, vamos a ver que la termografía... Y en este sentido, una imagen termográfica no es más que una imagen formada a través de la medida remota de la temperatura de los puntos de una escena, a los cuales se les asigna un color particular en función de su temperatura. Es decir, si nosotros tenemos esta imagen, que es una imagen termográfica, veremos diferentes colores. Por ejemplo, aquí vemos un color azul oscuro, negro. En esta otra zona vemos colores blancos, rojos, amarillos. Lo que estamos viendo realmente es una imagen en la cual cada color, cada color representa una temperatura. En este caso, para interpretar esta imagen deberíamos hablar de la paleta de colores, como veremos más adelante, que simplemente es la tabla que nos une colores con temperaturas. Aunque de forma intuitiva podemos pensar, al ver esta imagen, que estos puntos que están blancos o de color rojizo están más calientes que estos puntos que vemos azul oscuro o negro. Dicho esto, vemos que en realidad la termografía va a ser una técnica muy sencilla, en la cual lo que vamos a hacer es ver temperaturas, analizar temperaturas. Y en este sentido va a resultar de gran utilidad esta tecnología porque nos va a permitir analizar el estado de equipos y circuitos eléctricos, equipos mecánicos, sistemas de climatización, estructuras de edificios, electrónica, etcétera, etcétera. Cualquier aplicación en la cual la temperatura juegue un papel decisivo. En esta otra
en esta otra diapositiva vemos dos fotografías. La primera de la izquierda es una imagen de luz visible estándar, mientras que la imagen de la derecha es una imagen termográfica. Es una imagen donde podemos visualizar patrones de calor, patrones de temperaturas. Entonces, vemos las diferencias claras que existe entre una cámara de luz visible y una cámara termográfica. Una imagen de luz visible la obtenemos por reflexión. Utilizamos un foco de luz, esa luz incide sobre los objetos y por reflexión nos llega a nuestros ojos o a una cámara digital normal una imagen obtenida con esta radiación reflejada. Sin embargo, cuando trabajamos con imágenes termográficas, vamos a trabajar a diferencia con la radiación emitida por los propios objetos. En este caso vemos cómo las imágenes realmente son parecidas, aunque cuando trabajamos con termografía vamos a ver cómo las imágenes obtenidas con una cámara termográfica presentan colores que en cierta medida parecen como difusos o difuminados. Esta es una característica propia de la termografía debido, como veremos más adelante, a las formas de transmisión del calor. Pero aquí vemos claramente la diferencia entre una imagen visual de luz visible y una imagen termográfica. En un caso, la luz visible, la imagen se obtiene por reflexión de la luz. En el caso de las imágenes termográficas, el objetivo es obtener una imagen a partir de la radiación emitida por el propio objeto, por los propios cuerpos que estamos estudiando. Bien, he comentado un aspecto interesante que son las paletas de colores. Hemos dicho que una imagen termográfica no es más que una imagen en la cual cada color, cada punto, cada color representa una temperatura. Esto es, digamos, el procedimiento que utilizamos para obtener las imágenes termográficas. ¿Por qué? ¿Cómo representaríamos una imagen termográfica obtenida con radiación infrarroja, como veremos más adelante, si no podemos ver, digamos, el color de esa radiación? Nos lo tenemos que de alguna forma inventar. Nos tenemos que inventar cómo visualizar esa imagen, porque no vemos la radiación infrarroja. Entonces lo que hacemos es asociar a través de una paleta de colores temperaturas con colores. Aquí podemos ver un primer ejemplo donde vemos un motor, como una imagen termográfica de un motor utilizando la paleta que llamamos arcoíris. Vemos que se están utilizando los colores que representan el arco iris. En este otro ejemplo vemos la misma imagen termográfica, pero en la cual estamos utilizando lo que llamamos la paleta de hierros. Y finalmente, en el tercer ejemplo, vemos la misma imagen, no cambia, la imagen y la información es la misma, lo único que hemos cambiado la asociación. En este caso, estamos utilizando una paleta de grises. La información en los tres casos es la misma. Lo único que estamos haciendo es una asociación diferente entre temperaturas y colores. Evidentemente hay un número limitado de paletas de colores. Normalmente se utiliza un número reducido, aunque podríamos tener cualquier asociación que quisiéramos. Sin embargo, como vemos aquí, existen diferentes utilidades. Por ejemplo, la paleta arcoíris se indica para buscar pequeñas diferencias de temperatura entre puntos cercanos. ¿Por qué? Porque vemos aquí cómo el color verde choca mucho con el color rojo. No estamos habituados a ver objetos calientes de color verde. Sin embargo, la paleta de hierros es una paleta muy intuitiva. Vemos unos colores bastante intuitivos, bastante suaves, que, digamos, podemos interpretar de una forma fácil y muy intuitiva.
Por otro lado, la paleta de grises se indica como recomendable para aquellas personas que están iniciándose en la termografía para realizar un enfoque adecuado. Esto es así porque se supone que el ojo humano eh, es capaz de ver con mejor detalles los objetos cuando trabajamos en grises, debido a que tenemos más sensores de grises o de intensidad luminosa que de colores en el propio ojo. Por lo tanto, vemos diferentes ejemplos de paletas de colores. Aquí vemos, por ejemplo, la selección que podemos hacer directamente en una cámara termográfica, por ejemplo, la Fluke TI-25, donde a través del menú de la propia cámara se pueden seleccionar diferentes paletas de colores y vemos la misma imagen con diferentes colores. La información desde el punto de vista radiométrico es la misma, lo único que cambia es la representación gráfica. Esto que se puede hacer en la propia cámara termográfica se puede hacer también tranquilamente con el software en el ordenador. Por lo tanto, no hay que, digamos, darle demasiada importancia en un principio a la elección de la paleta, ya que, como he comentado, se puede cambiar a posteriori con el software. Cada uno que trabaje con la paleta que se sienta más cómodo. ¿Por qué la termografía es hoy en día una tecnología, una herramienta tan útil? Pues básicamente porque nos permite hacer medidas de forma rápida, segura y precisa. Es decir, para hacer una termografía la hacemos en muy poco tiempo, de forma instantánea, obtenemos una imagen instantáneamente. Es segura porque hacemos medidas a distancia, no tenemos que estar, digamos, en contacto con los objetos. Y es una tecnología precisa, como veremos más adelante. Por lo tanto, va a ser muy útil para analizar el estado de aquellos objetos, por ejemplo, que estén en movimiento o que estén muy calientes, lo cual va a dificultar el hacer medidas por contacto. Si un motor está girando, es muy difícil acercarnos y tocar el eje con un termopar, por ejemplo, sería poco seguro. O si está muy caliente un horno, pues es difícil acercarse con un termopar y realizar una medida. Es mucho más cómodo hacerlo a distancia, de forma rápida, segura y precisa, con una cámara termográfica. O, por ejemplo, si nos dedicamos a equipos de aire acondicionado y queremos medir la temperatura de salida de un fan coil, lo podemos hacer con una cámara termográfica, o en objetos que no se pueden parar, por ejemplo, peligrosos al contacto, o incluso en aquellos procesos donde la introducción, como he comentado, por ejemplo, de un termopar, pues podría dar lugar a la contaminación del producto. Por ejemplo, en sistemas y procesos de alimentación. Gracias a una cámara termográfica podemos hacer medidas totalmente seguras y a distancia y con la tranquilidad de no contaminar el proceso. Bueno, aquí vemos una imagen típica de ingenieros de mantenimiento que utilizan una cámara termográfica, como vemos en este caso, para hacer un mantenimiento preventivo en instalaciones industriales, ya que, como he comentado, de un solo vistazo podemos analizar rápidamente cualquier equipo. Imaginémonos lo complejo que tendría que ser medir continuamente y todos los puntos de un transformador de potencia, por ejemplo. Gracias a una cámara termográfica podemos obtener una imagen de temperaturas sin contacto a la mayoría de los equipos y ambientes, que no perturba la producción, es decir, no hace falta parar los equipos, pueden estar los operarios trabajando y nosotros con nuestra cámara podemos realizar los análisis adecuados. Podemos realizar una rápida identificación de áreas particulares, es decir, es totalmente accesible la cámara termográfica. Podemos detectar problemas antes de que se produzca el fallo. Es una herramienta muy útil para hacer mantenimiento predictivo y preventivo, ya que vamos a poder realizar termografías en diferentes periodos y ver la evolución térmica de los equipos.
Además, nos permite inspeccionar de forma rápida amplias áreas para identificar problemas potenciales. Por ejemplo, recientemente fui a realizar una inspección en paneles fotovoltaicos, una instalación grande, pero gracias a una cámara termográfica a distancia podemos detectar qué celdas de los paneles fotovoltaicos presentan cortocircuitos, presentan problemas. De una forma muy rápida podemos inspeccionar grandes áreas, grandes equipos, de forma, ya digo, totalmente instantánea. Bueno, siempre está el dilema, ¿no?, en mantenimiento de hacer un mantenimiento preventivo o reactivo. Pues la termografía es aplicable en ambos casos. La termografía se puede utilizar en ambas circunstancias. Podemos evitar que se produzca un fallo en la instalación antes de que suceda. Es decir, si examinamos, si visualizamos la evolución de un motor, de un transformador, vamos a poder detectar antes de que suceda un problema grave dicha situación y vamos a poder reparar o vamos a poder solventar el problema antes de que se convierta en una avería grave. Por otro lado, una vez que tengamos ya un problema, podemos trabajar de forma reactiva, es decir, podemos utilizar la cámara para ver el componente que está fallando, podemos repararlo y a continuación podemos volver a utilizar la cámara para verificar que realmente la reparación se ha realizado de forma correcta. En este sentido, la termografía hace visible lo invisible. Es como disponer de una visión diferente. Ayuda a detectar problemas potenciales más deprisa que cualquier otra herramienta de medida, ya que es visual. Es muy intuitiva. Bueno, ya hemos visto un primer apartado, ¿no? Nos hemos quitado un poco el miedo a la termografía, a ese halo de algo misterioso, y simplemente pues nos queda analizar un poco más en detalle pues cómo funciona una cámara termográfica. En este sentido, aquí podemos ver el espectro electromagnético, una parte del espectro electromagnético, el cual hace referencia a las ondas electromagnéticas, a las radiaciones. El espectro electromagnético empieza por la parte superior con los rayos gamma, pasamos a los rayos X, los rayos ultravioleta, tenemos la luz visible, a continuación tenemos rojo, pasamos finalmente a las microondas y a las ondas de radio. Por lo tanto, no nos debe asustar el hablar de ondas electromagnéticas y radiaciones, ya que, como he comentado anteriormente, las cámaras termográficas van a utilizar la radiación infrarroja, van a medir la radiación infrarroja para obtener imágenes de temperaturas. Todos estamos acostumbrados a trabajar con la luz visible y de esta forma pues vamos a tener que trabajar también con la radiación infrarroja para medir las temperaturas de los objetos. Cada radiación va a estar caracterizada por su longitud de onda. Aquí vemos la longitud de onda de la luz visible y el infrarrojo lo vamos a dividir en diferentes partes. El infrarrojo cercano, de onda corta, onda media y onda larga. Nosotros, con las cámaras termográficas, vamos a trabajar en la longitud de onda de 8 a 15 micras. Esta es la longitud de onda que vamos a utilizar en las cámaras termográficas de Fluke para medir las temperaturas. Existen otras cámaras termográficas que trabajan en la onda corta de 2 a 6 micras, pero la recomendación actual es utilizar la onda larga, ya que las imágenes obtenidas con esta longitud de onda presentan menos problemas cuando se trabaje en el exterior, cuando trabajemos en la intemperie, por temas relacionados con reflejos del sol y demás. Por eso las cámaras de Fluke van a trabajar en la longitud de onda de 8 a 15 micras. Bueno, como dice el título, aquí en este título se nos indica que con la termografía solo podemos ver temperaturas superficiales. ¿Eso qué quiere decir? Que si tuviéramos un cuadro eléctrico y utilizáramos una cámara apuntando a él, lo que vamos a ver es la temperatura, en este caso,
de la puerta. No vamos a poder ver el interior. ¿Esto qué implica? Pues implica que tendremos que abrir los cuadros eléctricos para analizar los componentes internos, los magnetotérmicos, diferenciales, conexiones, etcétera, etcétera. Esto, que parece evidente en este caso, porque la puerta es metálica, es menos evidente cuando la puerta es de cristal o de plástico PVC o metacrilato. La luz visible es capaz de atravesar el cristal, el vidrio, sin embargo, la radiación infrarroja no es capaz de atravesar el cristal o el PVC, el plástico, cuando su grosor pues es típico, por ejemplo, de 1 milímetro, 2 milímetros. Por lo tanto, a pesar de que para la luz visible es transparente, no es transparente para la radiación infrarroja y deberemos también abrir los cuadros eléctricos aun cuando la puerta sea de cristal o de PVC. En este caso, dado que los cuadros eléctricos llevan equipos, digamos que pueden ser peligrosos al contacto eléctrico o por explosión, habrá que tener en cuenta todas las normas de seguridad para abrirlos y trabajar de una forma segura y evitar siempre accidentes. Abrimos la puerta del cuadro y ya podremos ver el interior. Veremos en este caso un bornero donde podemos ver, por ejemplo, diferentes temperaturas. En este caso tenemos aquí en esta zona, vemos un punto caliente por comparación con el resto de la imagen, lo cual pues ya nos puede indicar que puede haber algún tipo de problema en esa conexión, ya que pues evidentemente el resto de las conexiones no están tan calientes. Por lo tanto, como vemos en esta imagen, la termografía realmente es una técnica que en principio es muy visual, muy intuitiva. Pero antes de empezar a analizar diferentes aplicaciones, los termógrafos tienen que recordar cómo se transmite el calor. En este caso, tenemos que revisar la información y veremos cómo el calor se puede transmitir de 3 formas diferentes. Las 2 primeras son bastante intuitivas y la última es menos intuitiva en este sentido. Por ejemplo, todos sabemos que el calor se transmite por conducción. Como vemos en el primer caso, si calentamos una barra metálica y agarramos el extremo, en muy poco tiempo vamos a notar el calor que se transmite a lo largo de dicha barra metálica. O por ejemplo, si cogemos una taza de café caliente, pues notaremos el calor de la taza en la mano. En este procedimiento de transmisión del calor se tiene que producir un contacto físico entre los materiales. Se produce entre sólidos, ¿de acuerdo? El siguiente método de transferencia del calor es la convección. Aquí ya entra en juego un fluido, el aire, el agua, y en este caso se va a producir una transferencia de calor por movimiento físico de las moléculas, cosa que no sucedía en el caso primero. No había movimiento de las moléculas, simplemente unas moléculas entraban en contacto con las que están al lado y se transfiere la energía. Sin embargo, en la convección se produce una corriente de aire, de un fluido que hace que se transfiera el calor. Ambos métodos requieren un material, o bien fluidos o bien sólidos. Sin embargo, el tercer método, la radiación, es, digamos, el método que vamos a utilizar a través de las cámaras termográficas para medir la temperatura. En este caso, por ejemplo, cuando estamos en verano, nos vamos a la playa y notamos el calor que procede del sol. Sin embargo, el sol está a muchos kilómetros de distancia y entre la Tierra y el sol no hay nada, está el vacío. Sin embargo, se produce una transferencia de energía. Esa transferencia de energía se produce a través de ondas electromagnéticas. Y en este caso hay que tener en cuenta que cualquier objeto por encima que esté a una temperatura superior a los menos 273 grados centígrados va a emitir radiaciones electromagnéticas.
de diferentes tipos en función de su temperatura. Por ejemplo, el Sol emite luz visible, emite infrarrojo, emite microondas. Cada cuerpo va a tener un espectro de emisión diferente en función de su temperatura. Sin embargo, y esto es interesante, los cuerpos que están a una temperatura más o menos baja, por baja digamos pues temperatura ambiente, 100 grados, 200 grados, 300 grados, por ejemplo, van a emitir principalmente radiaciones electromagnéticas en el espectro del infrarrojo. Es decir, un motor cuando se calienta no emite luz, lo que va a emitir es radiación infrarroja. Por lo tanto, este procedimiento nos viene muy bien para utilizar una cámara termográfica y medir la temperatura del motor, ya que la radiación infrarroja va a ser la radiación que realmente esté emitiendo principalmente ese cuerpo. Visto esto, se nos presentan dos formas de operar con una cámara termográfica. Podemos hablar de trabajo cualitativo o trabajo cuantitativo. En el trabajo cualitativo realmente no es importante saber la temperatura de una forma exacta, precisa, si son 50,1 o 50,2 grados. Lo que nos interesa es comparar las imágenes que hemos obtenido de un objeto semejante, por ejemplo, dos motores, comparar el patrón de temperaturas para determinar si hay un objeto que está trabajando de forma incorrecta y se está calentando más. Este es el método típicamente utilizado por los termógrafos. En un 90% de los casos vamos a trabajar de forma cualitativa, de forma comparativa. Ahora bien, si ya hemos detectado un problema y queremos analizarlo en detalle, podemos realizar una medida cuantitativa de la temperatura. Aunque en este caso, ya que queremos medir con gran precisión, tendremos que tener en cuenta diferentes aspectos, como por ejemplo la emisividad del cuerpo. Tendremos que tener en cuenta si estamos en el exterior, si hay viento o no, porque el viento hace que se produzca una transmisión mayor de calor por convección. Tendremos que tener en cuenta si ha llovido, etcétera, etcétera. Es decir, cuando queramos realizar medidas de forma muy precisa, de forma cuantitativa, vamos a tener que tener en cuenta más aspectos que cuando trabajemos de forma cualitativa por comparación. En este sentido, he comentado, la mayoría de las medidas, la forma de trabajar típica con una cámara termográfica es de forma cualitativa. En la mayoría de los casos no se precisa de una medida exacta de la temperatura para determinar una zona problemática, ya que lo que vamos a hacer es comparar zonas. En este sentido, si quisiéramos medir con gran precisión, por ejemplo, tendremos que tener aspectos como la distancia a los objetos. Si estamos muy alejados de un objeto, quizá no podamos medir con precisión. Esto sucede también, por ejemplo, con la vista. Si estamos muy alejados de un objeto, quizá no lo veamos de forma correcta, no podamos identificarlo de forma correcta. Nos tendremos que acercar un poquito más para visualizarlo correctamente. En el caso de las cámaras termográficas, para verlo correctamente y para medir su temperatura de forma precisa. Por ejemplo, en este caso tenemos un cuadro eléctrico donde tenemos diferentes fusibles y simplemente por comparación vemos cómo este fusible de aquí está mucho más caliente que el resto. Es una imagen, es una forma de trabajar cualitativa. Igualmente podemos analizar estos cables que tenemos aquí y vemos cómo este de aquí está mucho más caliente en principio que el resto de los cables. Como digo, esta es la forma de trabajar cualitativa. Ahora, si nosotros quisiéramos medir con precisión, de forma precisa, la temperatura de este fusible, tendríamos que acercarnos un poquito más. ¿Cuánto más? Pues va a depender de una característica de las cámaras que es el campo de visión instantáneo para determinar si estamos viendo correctamente, si estamos a una distancia suficiente para ver los objetos, o el, en inglés, field of vision, para la medida, que nos va a determinar si estamos a una distancia suficiente para medir con precisión.
Para evitar tener que manejar con estos parámetros que de alguna forma tienen en cuenta aspectos de la óptica, del sensor, etcétera, etcétera, las cámaras de Fluke llevan una pequeña mirilla, de forma que si somos capaces de rellenar completamente esta mirilla, la medida va a ser precisa. En el caso de la izquierda no rellenamos completamente la mirilla, nos debemos acercar un poquito más para que la medida sea de alta precisión. Pero incluso con medidas menos precisas podemos identificar claramente elementos que están más calientes, por ejemplo este fusible o este cable de aquí. De ahí, digamos que en un 90% de los casos se trabaje de forma cualitativa. Como he comentado, existen diferentes parámetros que ligan la distancia con la capacidad de medir de las cámaras termográficas. Este parámetro, como he comentado, es el campo de visión, o en inglés Field of Vision. Tal cual está indicado aquí, nos determina el objeto más pequeño que podemos ver con la cámara termográfica. Y si apareciera una M pequeñita aquí detrás, sería el Field of Vision de medida, que nos va a indicar el objeto más pequeño sobre el cual podemos hacer medidas de forma precisa. Todo esto, por ejemplo, lo podemos ver a través de un pequeño programa que se incluye en la página web de Fluke y que se puede, digamos, utilizar para calcular. Pero como he dicho, para no liarnos con aspectos matemáticos o físicos, simplemente las cámaras disponen de una pequeña mirilla, de forma que si rellenamos esa mirilla, la medida va a ser totalmente precisa. Lo que se trata es que las cámaras sean fáciles de utilizar. Y en este sentido solo hay dos aspectos críticos. Uno de ellos es el encuadre. Evidentemente tendremos que apuntar hacia el objeto con la cámara termográfica para que esté, digamos, centrado en la pantalla. Y el segundo aspecto, que este sí que es realmente muy importante, es el enfoque. El enfoque es, digamos, el único aspecto que no se puede corregir a posteriori con el software. Cualquier otro elemento, cualquier otro aspecto de la termografía se va a poder corregir a través del software. Por ejemplo, las paletas de colores, como hemos visto anteriormente, se pueden modificar a través del software. El uso de la emisividad se puede modificar a través del software, por ejemplo. Pero lo que no podemos corregir nunca es el enfoque. Si una imagen no está bien enfocada, no sirve para nada. Por eso es el único aspecto, digamos, más crítico, es el aspecto más crítico a la hora de tomar una termografía. Apuntar, enfocar y capturar la imagen, simplemente apretando el gatillo de la cámara termográfica. De esa forma podremos guardar la imagen en la memoria de la cámara. Una memoria que se puede extraer y que podemos utilizar para descargar las imágenes al ordenador. Y como vemos, a través de lo que hemos visto, la termografía realmente no es nada compleja. En este sentido, para mejorar esta tecnología, Fluke ha introducido una nueva tecnología que es lo que llamamos la tecnología IR Fusion. IR Fusion lo que pretende es obtener información más completa. Por un lado, como vemos en la imagen de la derecha, una imagen termográfica, pero vemos también cómo la imagen de luz visible puede darnos información sobre el entorno, incluso, por ejemplo, el valor que está indicando este manómetro. Por eso, la tecnología IR Fusion de Fluke, lo que hace es mezclar ambos mundos, el mundo termográfico y el mundo de luz visible, para obtener una imagen combinada como la que vemos aquí, donde tenemos una información del entorno visual mezclada con una información termográfica totalmente alineada. Como vemos, están perfectamente fusionadas las dos imágenes. De esta forma podemos obtener imágenes totalmente termográficas o imágenes totalmente de luz visible, como vemos en este caso, o imágenes, por ejemplo, una imagen termográfica dentro de una imagen visual, o incluso aplicar diferentes grados de fundido, de transparencia, para la imagen termográfica, tanto total como imagen en imagen. Incluso podemos utilizar una imagen de luz visible y mostrar únicamente en termográfico
aquellos puntos que superen, por ejemplo, un cierto valor o que estén en una banda de valores de temperatura. Al final, con esto lo que se pretende es de mostrar las imágenes de una forma más adecuada. Hay que tener en cuenta que los trabajos de termografía pues se desarrollan para otras empresas o para otras personas. Entonces es importante mostrar la información de forma correcta, de forma rápida, de forma atractiva. Esto lo conseguimos en Fluke con la tecnología IR Fusion, que se puede, digamos, obtener una demostración en la página web de Fluke, www.fluke.es, o en la página web internacional de Fluke. Visto esto, vamos a empezar a ver algunas aplicaciones donde podremos hablar de aplicaciones eléctricas, mecánicas, sistemas de climatización, inspección de edificios. Estas son aplicaciones típicas. Sin embargo, como he comentado anteriormente, la termografía se puede aplicar a cualquier proceso, a cualquier equipo donde la temperatura juegue un papel importante. A nivel eléctrico podremos inspeccionar sistemas de distribución trifásicos, fusibles, cajas de conexiones, interruptores, condensadores, subestaciones, protecciones automáticas, transformadores, motores, sistemas de baterías, etcétera, etcétera. Y vamos a poder detectar pues diferentes tipos de problemas, por ejemplo, cargas desequilibradas, armónicos, que podremos analizar a continuación con equipos eléctrica, si tenemos equipos sobrecargados, si tenemos malas conexiones o conexiones oxidadas que den lugar a puntos calientes. En motores podremos ver fallos de aislamiento, fallos en los componentes, errores en el cableado, etcétera, etcétera. Tenemos diferentes ejemplos, tenemos este cuadro eléctrico, pero si no tenemos una cámara termográfica, no vamos a detectar que hay un problema. Esto es muy importante, por ejemplo, durante las puestas en marcha, ya que cualquier error tiene un coste importante porque obliga a volver a los técnicos para reparar la instalación. Aquí hay un problema, pero sin una cámara termográfica no podemos detectarlo. Vemos claramente por comparación cómo el cable central, esta conexión, hace un mal contacto y da lugar a un calor, a un mayor calor desprendido debido a la resistencia de contacto. Es una comparación entre los tres cables. Vemos que el calor, la temperatura es máxima en la conexión y se va enfriando el cable conforme nos alejamos de la conexión. Ese es un patrón típico de un problema de mala conexión. Vemos más ejemplos. En este bornero vemos cómo hay diferentes zonas con una temperatura muy elevada. Vemos como dos interruptores asociados a un sistema de iluminación están a 35 grados por encima de la temperatura ambiente. Esa diferencia es muy importante ya, es considerable, con lo cual hay que analizarla. Aquí vemos otro ejemplo de conexiones. Simplemente por comparación vemos la diferencia y esto ya nos indica que tenemos que investigar. Es una forma de trabajar cualitativa, en principio. Nuevamente vemos otros ejemplos. Aquí vemos una conexión mala. Vemos cómo el cable está más caliente en esta zona y poco a poco se va enfriando. Como he comentado, de un patrón de una mala conexión. Aunque también habría que analizar si realmente, además de este problema, no tenemos también quizá algún desequilibrio, porque vemos que a pesar de que ya está alejado el cable, sigue más caliente la conexión central que la de los extremos. Entonces, a veces se pueden mezclar los problemas. Una mala conexión superpuesta a quizá un problema de desequilibrio o de sobrecarga en alguna de las fases. Más ejemplos, vemos este reletero de fusibles, las tres fases, y vemos cómo de fácil podemos detectar problemas simplemente por comparación entre unas conexiones y otras. Vemos claramente cómo esta zona está muy caliente y se va enfriando conforme nos alejamos. Sin embargo, esta fase y esta otra están a una temperatura mucho más aceptable. Más ejemplos, como hemos comentado anteriormente, el de los fusibles, un fusible caliente por comparación y un cable
caliente aquí también por comparación. Como he comentado, la termografía es aplicable a cualquier proceso donde se genere calor, por ejemplo en los transformadores. Aquí vemos las bornas de conexión del transformador y vemos cómo esta zona está mucho más caliente. Habría que preguntarse si es un problema de conexión de la borna o puede ser que el devanado de este transformador, el devanado de esta fase, tenga algún problema y se esté transmitiendo el calor hacia el exterior a través de esta borna. Pero ya a simple vista, la termografía nos indica que puede haber un problema y que si no se toman las medidas oportunas puede ser grave. Un sistema de distribución eléctrica, una torre de alta tensión, vemos claramente cómo una de las grapas que hace las uniones en los cables de alta tensión tiene un punto de mal contacto y se está generando una temperatura muy elevada que, como vemos por el resto del entorno, está realmente a una temperatura muy superior. Este sí que puede ser un problema grave, dadas las corrientes, dadas las potencias que están en juego. Otro ejemplo de un transformador, aquí es evidente que la temperatura de estas dos bornas debería ser parecida, semejante, ya que está circulando la misma corriente. Sin embargo, esta la vemos muy caliente y esta la vemos más fría. Más ejemplos. Por ejemplo, en este caso un transformador en una subestación, pero ahora nos fijamos en otro tipo de aplicación, en sistemas intercambiadores de calor. Este transformador se refrigera a través de estos tubos por los cuales circula el aceite. Vemos claramente cómo algunos de ellos están mucho más calientes que el resto. Esto no es un patrón, digamos, de un equipo trabajando en condiciones normales. Deberíamos preguntarnos por qué sucede esto. Esto no es normal, tendremos que analizarlo. Pero, gracias a la termografía, tenemos una imagen de las temperaturas de dichos tubos. Por lo tanto, a veces los problemas pueden ser los puntos más calientes o pueden ser los puntos fríos. ¿Por qué no está circulando aceite por aquí o por qué por aquí está circulando a una mayor temperatura? Bueno, podemos fijarnos también en conexiones en subestaciones eléctricas. Vemos claramente las tres fases y vemos una diferencia importante. Esto ya es una indicación de que tenemos un problema. Los seccionadores también en una subestación. Vemos este seccionador, estas cuchillas. Aquí hay un mal contacto. Aquí quizá el contacto está mal, pero en menor cuantía, y aquí está bien. Vemos claramente que el problema está sucediendo en ese punto, ya que el resto de la barra está más fría. Si esto no se repara de forma rápida, puede incluso fundirse esa conexión, a soldarse, producirse una soldadura, con lo cual tendremos un problema grave porque esta protección nunca va a poder abrirse. Más ejemplos en las conexiones, un ejemplo típico, un punto caliente, o incluso, esta termografía es muy interesante, son los transformadores de los ventiladores de un transformador y vemos cómo este motor está mucho más caliente que el resto. Este no es un fallo crítico, ya que podemos tener redundancia en la ventilación. Sin embargo, nos va a permitir prever el fallo y resolverlo con cierta anticipación, lo cual nos va a ahorrar mucho dinero porque no es lo mismo una parada programada que una parada no programada. Más aplicaciones electromecánicas, por ejemplo, donde hay fricción se produce un desprendimiento de calor, por lo tanto tendremos que prestar atención a aquellos equipos que hay fricción mecánica, como en cojinetes y rodamientos, acoplamientos, conexiones eléctricas a los motores, etcétera, etcétera. Los equipos mecánicos se desprende calor también, como he comentado, por fricción. Hay que lubricarlos de forma adecuada para evitar el gripado de un motor. Aquí vemos un ejemplo interesante de un motor y podemos analizar diferentes apartados. Por ejemplo, la ventilación. Si está obstruida la ventilación, vemos claramente cómo en esta zona no está caliente. Podemos analizar también la zona del eje y vemos que está a una temperatura aceptable. Sin embargo, vemos esta zona de aquí que está muy caliente. Esto puede deberse a un fallo en el aislamiento.
este motor puede estar fugando a través de los devanados del estator que están en esta zona, lo cual hace que el motor se caliente, se vaya calentando cada vez más y al final, si no se repara, fallará. Otro problema, vemos aquí claramente una zona diferenciada, un punto muy caliente. Deberíamos preguntarnos qué está sucediendo aquí. Además, hay un apartado importante y es que cuando la temperatura supera en 10 grados la temperatura máxima recomendada por el fabricante, la vida de ese equipo se reduce a la mitad. Es decir, si este motor tiene una vida estimada de 8 años y está trabajando 10 grados por encima de la temperatura que recomienda el fabricante, en vez de durar 8 años, va a durar 4. Si es un motor pequeño, el coste será pequeño, pero si es un motor grande, el coste realmente puede ser muy importante, y en este sentido se indica que el coste de una cámara termográfica se puede amortizar en el primer uso, en el primer mes de uso de la cámara. Es decir, en un solo mes podemos amortizar su coste detectando diferentes problemas. Aquí vemos un ejemplo en acoplamientos. Vemos claramente este acoplamiento que está más caliente en la parte de la derecha que la izquierda, lo cual ya nos da una indicación de qué tendremos que desmontar, la parte de la derecha, en el motor en este caso. Es decir, aunque la zona visual sea muy pequeña, podemos analizar dónde se está generando el calor y detectar cuál es el problema. En este caso, el problema será en la izquierda, tenemos un problema en el acoplamiento. O este otro ejemplo, un motor y vemos un punto caliente en esta zona. Cualquiera que haya visto un motor sabrá que esta es la caja de conexiones del motor y aunque tengamos la tapa puesta, por conducción vamos a ver cómo se transmite ese calor hasta la tapa y vemos claramente que puede haber un problema de conexiones que se hayan soltado por vibración del motor. Otro ejemplo diferente, un acoplamiento de poleas. Vemos claramente cómo esta polea está mucho más caliente que esta otra y esta correa mucho más caliente que esta. En caso de que se rompiera una, todos pensaríamos que la que se va a romper antes va a ser la que está más caliente, ya que el material se va a deteriorar antes. En este sentido, la cámara termográfica es una herramienta muy útil ya que nos va a permitir detectar el problema, resolverlo y a continuación verificar si ha sido corregido el problema. Además es muy útil ya que va a ser una primera indicación de problemas, por ejemplo, como hemos visto anteriormente, de calidad eléctrica, sobrecargas, armónicos, aislamiento, lo cual nos va a permitir a continuación ya utilizar otro tipo de instrumentación que nos permita detectar en concreto el tipo de problema que tengamos. ¿Más aplicaciones? Pues aplicaciones en climatización, en procesos. Por ejemplo, podemos detectar niveles en los depósitos. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el agua tiene una capacidad térmica diferente que el metal. Por lo tanto, si hacemos una termografía de un depósito que tenga un líquido, al amanecer, la zona mayor que la zona donde está vacía. El metal se va a calentar antes que la zona donde tengamos el líquido, el grano, el producto. Con lo cual vamos a ver esta zona más fría y esta más caliente. Podemos incluso ver si tenemos obstrucciones o deposiciones, como en este caso, en las cuales podrían dar lugar a la obstrucción de tuberías, gracias a una cámara termográfica y la diferencia, el diferente tipo de inercia de los materiales, vamos a poder analizar qué está sucediendo en el interior, utilizando una cámara termográfica. Aquí vemos lo de detección de nivel en depósitos, por ejemplo a distancia, es quizá a veces el único procedimiento para ver el nivel, para no tener que subirnos o utilizar algún tipo de instrumentación fija. Por ejemplo, en cementeras, tenemos en las cementeras este cilindro, que es el que, digamos, va a calentar el producto con el cual se fabrica el cemento y está interiormente protegido con refractario. Si ese refractario se rompe o digamos tiene problemas, el calor se va a transmitir a la zona metálica del tubo, va a producir diferentes tipos de dilataciones, lo cual puede dar lugar a una avería muy grave, muy costosa,
en este tipo de instalaciones. Una cámara termográfica nos va a permitir ver la evolución y decidir si podemos esperar hasta la siguiente parada programada. Otra aplicación típica es las trampas de vapor. El vapor es otra forma de energía y podemos detectar ese flujo de energía, aunque sea en forma de vapor, a través de las tuberías con una cámara termográfica. Aquí vemos cómo esta válvula no está bien cerrada y estamos fugando vapor. Esto puede tener un coste muy importante. Vemos, en este caso se trata de una trampa de vapor que lo que hace es reconvertir el vapor en agua para reutilizarlo. Vemos una diferencia de temperatura importante en este patrón de ejemplos, vemos esta diferencia. Sin embargo, si viéramos, como en este otro caso, que tenemos una temperatura elevada al principio, pero también una temperatura elevada a la salida, quiere decir que esta trampa de vapor está trabajando de forma incorrecta y si, por ejemplo, el coste de la misma es de 125 euros por día debido a este fallo, al final del año vamos a tener un despilfarro en energía muy importante, simplemente debido a una trampa de vapor pues sencilla. Si esta trampa de vapor la reparamos, vemos claramente cómo la temperatura a la entrada es muy superior a la temperatura de salida, en este caso estaría trabajando de forma correcta. Esta trampa de vapor puede estar instalada, por ejemplo, en una instalación mucho más compleja, con lo cual los costes asociados pues pueden ser muchísimo mayores. Simple ejemplo de cómo un único elemento que esté fallando puede dar lugar a un coste energético importante. Más aplicaciones, inspecciones en edificios, podemos detectar el flujo de energía asociado a filtraciones de aire, problemas de aislamiento, humedades, debido, como vemos, a infiltraciones a través de las ventanas. Vemos claramente la diferencia. Por ejemplo, podemos ver fallos de aislamiento. Esta casa no está bien construida, tiene defectos y tenemos pérdidas de energía a través de un aislamiento defectuoso. O incluso podemos detectar humedades. Donde hay humedad se produce la evaporación del agua y se produce un enfriamiento de las superficies. Además de la propia estética, este tipo de problemas puede dar lugar a la aparición de moho y por lo tanto problemas de salud. Aquí vemos el ejemplo que he comentado inicialmente de una instalación fotovoltaica y es muy importante para verificar el rendimiento de la instalación y que sea rentable que las placas solares no tengan problemas. En este caso vemos a distancia de una forma muy rápida cómo esta celda presenta un problema. Se está calentando en exceso debido a que está en cortocircuito, con lo cual el panel solar no va a proporcionar la potencia inicial, la potencia teórica, con lo cual el beneficio económico será menor. Otro ejemplo más de aplicación de la termografía en paneles solares. Una vez tomada la termografía, deberemos analizarla en detalle, para lo cual podemos utilizar el software que se suministra con las cámaras termográficas y que nos va a permitir cambiar y modificar el aspecto de la termografía. Por ejemplo, a través de la tecnología fusión que hemos mencionado, realizar un fusionado de la imagen visual, de la imagen térmica, para mejorar el aspecto, crear un informe automático de forma rápida e instantánea que no nos consuma tiempo, transferir los datos, por ejemplo, a Excel, obtener imágenes en 3 dimensiones que nos muestren claramente el problema, por ejemplo, en el panel solar. Vemos la temperatura del panel solar y de repente vemos aquí esta celda que está a una temperatura muy elevada. Se trata de convencer y para convencer tendremos que utilizar la visualización, la presentación más adecuada. Para eso podemos utilizar el software, en este caso en el software de Fluke, que es un software completo y con el cual podremos trabajar de una forma plena y crear informes automáticos y profesionales. Existen diferentes cámaras en el mercado, cada una tienen, por ejemplo, aquí vemos diferentes modelos de cámaras Thermo-Fluke, cada una tienen sus características, también sus precios.
pero bueno, lo que podremos hacer es un análisis de dichas características y en este ejemplo vamos a presentar la cámara TI-25, donde podemos ver las dos cámaras de luz visible en la parte superior y termográfica en la parte inferior para crear ese fusionado automático de las imágenes. Podemos ver cómo la pantalla es importante que sea amplia, que sea grande, ya que es una parte importante de la herramienta para visualizar las imágenes en campo. Vemos la posibilidad de elegir entre diferentes paletas en la propia cámara. Vemos las características asociadas al sensor, el número de píxeles, por ejemplo 160 por 120 es un sensor de altas prestaciones en este tamaño de cámara. La sensibilidad térmica, es decir, la diferencia de temperatura más pequeña que son capaces de captar, el rango de temperaturas, la precisión, distancia mínima de enfoque, capacidad de ajustar la emisividad, de detectar de forma automática el punto más caliente y el punto más frío en la propia cámara, o incluso, como hace esta cámara, capaz de guardar mensajes de voz con cada imagen para evitar tener que estar tomando notas en campo. Simplemente hablamos a la cámara, se guarda la información y luego la podemos descargar a través de la tarjeta incorporada. Con esta cámara podemos guardar hasta 1200 imágenes termográficas, más las imágenes visuales, más el mensaje de voz de 60 segundos, o bien hasta 3000 imágenes en formato BMP. El software, por supuesto, es una herramienta muy importante y está incluido en la propia cámara. Vemos diferentes aspectos respecto a la vibración, al choque, IP54. Se trata de que sean cámaras robustas, que se puedan utilizar en cualquier ambiente. Vemos el ciclo de calibración recomendado, por ejemplo. Simplemente son diferentes características de una cámara muy interesante, una cámara diseñada para ambientes industriales, robusta, con un sensor muy de altas prestaciones. Aquí vemos, por ejemplo, el set completo, donde vemos la cámara con los cargadores, con el software, lista para empezar a trabajar su tarjeta de 2 GB, etcétera, etcétera. Bueno, al final, para acabar ya esta presentación, simplemente recordarnos cómo las cámaras termográficas son realmente fáciles de utilizar, apuntar, enfocar y capturar, cómo mejoran la calidad y eficiencia del trabajo al permitirnos un trabajo predictivo, preventivo y reactivo, por supuesto, nos permiten optimizar nuestro trabajo de mantenimiento, podemos resolver los problemas de una forma mucho más rápida, con lo cual al final pues vamos a ahorrar tiempo y dinero. Es una inversión mínima si se compara, como hemos visto, con los resultados y con los problemas que podemos resolver de una forma rápida y sencilla. En este sentido, desde Fluke, pues simplemente queremos recordarles también que tenemos a su disposición de personal altamente cualificado, unas cámaras de altas prestaciones y simplemente, pues bueno, estamos a su entera disposición para cualquier consulta que deseen realizar. Simplemente, para acabar ya, les doy las gracias por su atención. Aquí tienen mi dirección de correo electrónico, mi teléfono, y sin más, pues quedo a su entera disposición para repasar cualquier duda, cualquier pregunta que puedan tener de esta charla o cualquier pregunta, digamos, de experiencias que hayan tenido. Muchas gracias a todos y, como digo, quedo a su entera disposición para aclarar dudas que puedan presentar ahora. Muy bien, muchas gracias Roberto por esta interesante presentación. Podemos, por lo tanto, pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Algunos anuncios. Este webinar estará disponible en el sitio internet de Leonardo Energy. El anterior webinar sobre calidad de corriente eléctrica debiera poderse visionar. Veo algunos mensajes que indican que no se puede ver. Efectivamente, hasta hace poco no estaba correctamente cargado. Esto ha sido corregido. Esperemos que, al menos desde nuestros ordenadores, se puede visualizar correctamente. Si pueden, inténtelo de nuevo, borrando la memoria caché para evitar que caiga en la misma página que antes de ser puesto al día. Bien, de esta manera
podemos tal vez ocuparnos de las preguntas. Pueden enviarlas desde ya. Las vamos a ir tratando por orden de llegada. Las preguntas del anterior webinar de calidad de corriente eléctrica estarán disponibles en breve, igualmente en el sitio internet. La grabación ya está disponible y la contestación a las preguntas de forma escrita llegará en breve. Muy bien, pues damos paso a una primera pregunta. Nos indican si Eduardo Mariscal nos pregunta si el enfoque visual coincide siempre con el enfoque infrarrojo. Envío la pregunta a la ventana de preguntas y respuestas. Gracias, Roberto. Sí, hola Fernando. Es una pregunta muy interesante y efectivamente, digamos que al disponer las cámaras termográficas con tecnología fusión, las cámaras de Fluke, al disponer de esta tecnología, llevan dos. Disculpa, Roberto, creo que hay un problema con el sonido. Si puedes volverlo a intentar, gracias. Creo que seguimos teniendo una dificultad, Roberto, para escucharte. Si puedes desconectar, en fin, no desconectar, sino pulsar el botón de hablar para desactivarlo y volverlo a activar después, por favor. Sí, disculpen, estamos teniendo alguna pequeña dificultad de sonido. Vamos a intentar responder a esta pregunta. Roberto, por favor, si puedes intentarlo de nuevo. Gracias. Fernando, es que no sé qué ha pasado, he visto cómo la pantalla desaparecía y volvía a aparecer. Estaba explicando que las cámaras termográficas de Fluke están diseñadas, están calibradas para que cuando la imagen termográfica esté perfectamente enfocada, ambas imágenes visual y térmica coinciden. Por lo que decía que además de ser la tecnología de fusión muy útil para el análisis posterior de las imágenes, viene muy bien también para facilitar el enfoque, ya que podemos ver, conforme estamos enfocando, podemos ver cómo las dos imágenes, la visual y la térmica, se van acercando y en el punto perfecto de enfoque ambas imágenes coinciden. Si siguiéramos enfocando, es decir, si desenfocáramos, veríamos cómo las dos imágenes se alejan. Perfecto, ahora Con te lo cual, esta tecnología es muy útil, Muchas como digo, gracias. también para el propio Vamos a enfoque, ya pasar que lo a la facilita de una siguiente forma pregunta. muy importante. Edwin Morales pregunta cuál es el rango de temperatura que esta cámara puede captar. Sí, esta es otra pregunta importante. Cada cámara tiene su propio rango de temperaturas de medida. La que hemos visto, la cámara TI-25, es capaz de medir hasta los 350 grados, por ejemplo.
pero existen otras cámaras que llegan, por ejemplo, a los 600 grados centígrados, o tenemos aplicaciones donde podemos medir hasta 1200 grados centígrados. Esta es la temperatura de medida, es la que podemos medir y visualizar en la pantalla. Es diferente a la temperatura de operación. No podemos tener la cámara a 1200 grados, es evidente. Es decir, nosotros a distancia, con una cámara termográfica, podemos medir la temperatura de los objetos. En el caso de aplicaciones industriales, por ejemplo, cuadros eléctricos, motores, depósitos y demás, el rango estándar es hasta 350 grados. En aplicaciones industriales llegaríamos a 600 y en aplicaciones específicas a 1200. Existe otra aplicación que es la inspección de edificios. Para este tipo de aplicación existen cámaras específicas cuyo rango está limitado a 100 grados, hasta 100 grados. Esto es porque, digamos, a partir de 100 grados el agua ya se convierte en vapor y además pues las casas seguramente están ya ardiendo, ¿no? Entonces, las cámaras para edificios, el rango está limitado a 100 grados y, digamos, este ajuste permite mejorar un parámetro que hemos definido anteriormente como la sensibilidad, que es muy importante para la detección de humedades, problemas en edificación. Ya digo, cada cámara tiene su rango. El rango típico en la industria es 250 o 350 grados para medir cuadros Muy eléctricos, bien, motores muchas y demás. gracias. En aplicaciones La industriales siguiente ya depende, pregunta 600 viene grados, de o José y incluso tenemos nos cámaras, como he dicho, desea hasta saber si 1200 grados. existen aplicaciones para la medida de fuga de gases en la atmósfera, en el ambiente, con esta tecnología. Gracias. Sí, esta es otra pregunta interesante. Eh, las cámaras termográficas están diseñadas para trabajar en un ancho de banda que hemos comentado de 8 a 15 micras, porque en ese ancho de banda se produce lo que llamamos una ventana atmosférica. Es decir, la radiación que emiten los cuerpos llega a la cámara y no es absorbida por la atmósfera o por los gases. Eso quiere decir que con una cámara termográfica estándar no vamos a ver gases, no vamos a ver fluidos. Si yo utilizo una cámara termográfica, por ejemplo, para medir la temperatura de salida de un sistema de aire acondicionado, yo no voy a ver el flujo de aire. Lo que sí puedo ver es la temperatura de aquellos objetos de aquellos objetos sólidos que estén, digamos, en contacto con ese fluido. Es decir, si yo quiero medir la temperatura de salida de un fan coil, lo que voy a hacer es medir la temperatura de la rejilla de salida. Resumiendo, no podemos medir gases, podemos medir sobre sólidos. Por lo tanto, podemos utilizar este truco para medir la temperatura del gas. No sé si con esto contesto la pregunta, Muy bien, gracias, pero Roberto. digamos, con las cámaras Siguiente pregunta termográficas de Edmuy normales Morales. no podemos ¿Cómo medir definir la temperaturas en emisividad fluidos, cuando se solamente realiza en una sólidos. inspección donde hay diferentes objetos, como por ejemplo en una subestación eléctrica? Ahí envío la pregunta. Gracias. Ajá. Bueno, son preguntas muy interesantes realmente. La emisividad es un parámetro que define la capacidad de emitir radiación por una superficie de un objeto y toma valores entre 0 y 1. Un objeto cuya emisividad sea cercana a 1 es un buen emisor. Por ejemplo, la mayoría de los objetos orgánicos, por ejemplo la madera, el cemento, cualquier objeto digamos cuyo origen sea orgánico, la piel. Sin embargo, existen objetos que tienen emisividades muy bajas, cercano a 0, 0,1, y normalmente suelen ser aquellos objetos que se comportan como espejos. Podemos tener espejos donde tengamos, por ejemplo, metales pulidos, metales que estén poco oxidados. Por lo tanto, la emisividad, como forma parte, digamos, de la fórmula que utilizan las cámaras para, a partir de la radiación, medir la temperatura, nos va a influir de forma decisiva en la medida de dichas temperaturas. Sin embargo, como he comentado al principio, más del 90% de las inspecciones son cualitativas.
Es decir, no es tan importante medir con gran precisión, sino comparar las temperaturas que están mostrando objetos semejantes. En una subestación tenemos una solución muy útil, muy práctica. ¿Por qué? Porque vamos a tener, por ejemplo, lo que hemos visto anteriormente, las cuchillas en un seccionador, que son metálicas. En principio podríamos tener problemas asociados a la emisividad, pero como he comentado, vamos a tener tres fases. Si nosotros tenemos una cuchilla en un seccionador que tiene un problema de contacto, está oxidado y presenta un calentamiento, vamos a poder comparar las tres fases de forma independiente y vamos a poder detectar el problema. Es decir, no es tan importante la emisividad porque en subestaciones vamos a poder ver conexiones en transformadores. Tenemos siempre tres fases, con lo cual es muy fácil detectar los problemas. Pero evidentemente siempre habrá que tener en cuenta esta posibilidad de problemas asociados a la emisividad, pero como digo, si vamos a trabajar de forma cualitativa, porque vamos a hacer inspecciones de una forma más o menos rápida, pues simplemente por comparación, como hemos visto en los ejemplos anteriores, vamos a poder detectar los problemas en los sistemas trifásicos en subestaciones, centros de transformación, líneas eléctricas de distribución. Muy bien, gracias. Salvador Chávez pregunta